En este tutorial vamos a ver cómo trabajar con la técnica de interpolación de movimiento. Cuando vamos a trabajar con interpolación de movimiento, ya es una técnica digital de la cual el programa, en este caso Flash, va a interpretar las diferentes posiciones que necesitamos para la animación. Para eso entonces vamos a crear una figura y para poder aplicar la interpolación de movimiento en esta figura debemos convertirla en un clip de película. Clic derecho, convertir en símbolo, le damos el nombre que quieran, tipo clip de película y vamos a dejar el registro en la mitad, aceptar. Cuando ya hemos convertido la figura en clip de película, entonces podemos aplicarle la interpolación de movimiento. Lo podemos hacer de dos maneras: clic derecho sobre la figura, crear interpolación de movimiento, o clic derecho en el primer fotograma de la línea de tiempo y crear interpolación de movimiento. Por defecto, cuando aplicamos interpolación de movimiento, la línea se nos va a convertir en color azul y por defecto nos va a agregar 24 fotogramas, es decir, un segundo de animación. Si nosotros queremos aumentar ese tiempo o reducirlo, simplemente nos paramos al final de la línea de tiempo, de la interpolación en este caso, y podemos o reducir el tiempo o ampliarlo. Listo. Para crear ya la animación, yo tengo que tomar el posicionador, ubicarme sobre la línea de tiempo en el fotograma que quiero agregar la animación, la pose. En este caso va a hacerlo sobre el fotograma 40. Luego muevo la figura, ahí tengo ya la primera pose. Miren que por defecto automáticamente se agrega un fotograma clave. Luego vuelvo a mover el posicionador donde quiero ubicar la siguiente posición y muevo la figura y automáticamente ya se agrega la posición. Control Enter para probar y ahí tengo la animación. ¿Qué hizo el programa? Yo simplemente le di unas posiciones claves, en este caso en el 40 y en el fotograma 80, y él automáticamente interpretó el resto de posiciones. Eso sería pues como la forma de cómo crear una interpolación de movimiento en Flash. Ahora veamos algunas propiedades que tiene la interpolación de movimiento. Bueno, si yo quiero seleccionar un solo fotograma, pues si lo doy clic acá sobre la línea de tiempo, miren que se selecciona todo. En el caso que yo quiera mover este fotograma, lo tengo que seleccionar a él solito. Para poder seleccionarlo a él, tengo que usar la tecla control. Con la tecla control sostenido, doy clic sobre el fotograma y en ese caso, ahí sí puedo acceder a un solo fotograma. Ya de esa manera puedo cogerlo, tomarlo y moverlo hacia donde quiera. Si quiero eliminarlo, debo hacer lo mismo. Si yo le doy clic derecho sobre la línea de tiempo, en este caso, mire que está seleccionada toda. Entonces si lo doy borrar, fotograma clave, le doy todo, me va a borrar todo lo que hay en la línea de tiempo. Si quiero borrar uno solo, tengo que, con la tecla control presionada, clic sobre el fotograma y ahí sí le doy borrar fotograma clave, todo, y me borra solamente ese fotograma. Voy a darle control Z para volver al fotograma que tenía. Bueno, ¿qué más opciones tengo? Una de las ventajas de trabajar con interpolación de movimiento es que si yo muevo acá el tiempo después de haber agregado los fotogramas, pues él automáticamente redistribuye también todos los fotogramas. ¿Qué otra opción tengo? Cuando agregamos una interpolación de movimiento, en la animación se crean unas guías. Yo también puedo modificar esta guía con la herramienta selección, sin tener seleccionada la figura o la guía. Entonces le doy clic en el escenario para no tener ninguna selección, y acerco la figura como si fuera a modificarla, la línea, en este caso la guía, y puedo darle también curvas y ella va a seguir la forma que le haya dado a la guía. Puedo venirme acá donde agregué los fotogramas iniciales y también modificar esos puntos. Bueno, ¿de qué otra manera podemos trabajar esa parte? Voy a crear un documento nuevo, voy a crear una figura nuevamente. Entonces primero la convierto en clip de película y le aplico interpolación de movimiento. Voy a darle más tiempo acá. Bueno, supongamos que yo quiero que la figura me haga como una especie de rebotes, una animación de rebotes. Entonces primero voy a decirle hacia dónde se va a desplazar. Entonces recuerden, siempre posicionamos
ubicamos primero el posicionador donde quiero crear la animación. Listo. Ahí tengo entonces el movimiento desde el fotograma 1 hasta el fotograma 90, se va a desplazar. Ahora, para poder darle curva en diferentes partes de la línea, si lo hago en este momento solamente me va a generar una curva. Yo quiero que la línea me quede segmentada para poder darle curvas en diferentes puntos. Entonces lo que hago es ubicarme en la línea de tiempo e insertar fotogramas. En este caso fotogramas claves, entonces usamos la tecla F6 y de esa manera he agregado un fotograma clave. Cuando yo agrego un fotograma clave, inmediatamente esa línea guía se me segmenta. Lo mismo acá, voy a ubicarme por acá en el 55, un fotograma clave, ahí ya vuelve a segmentarse, después darle otra vez curva, otro por acá en el 70, hago la curva, otro en el 80, hago la curva y ya está, ya la tengo lista. Entonces si pruebo, la línea va a seguir esas formas que le he dado. Bueno, ¿qué otra ventaja tiene esta interpolación de movimiento? Yo puedo seleccionar toda la gráfica junto con la guía y venir a mover esa animación para el lugar que yo quiera sin ningún problema. Bueno, otra cosa que podemos aplicar sobre la interpolación de movimiento son efectos. Veamos algunos de ellos. Un primer efecto que aplicar es un efecto de transparencia o un efecto de alfa. Voy a convertir la figura en símbolo primero, en clic de película. Le aplico la interpolación de movimiento. Listo. Lo primero que voy a hacer es darle un desplazamiento a la figura. Entonces, por acá en el fotograma 45 la muevo hacia la esquina, luego me falta un fotograma 90 y me devuelvo. Listo, ahí le hice un movimiento básico pues a la bolita. Ahora quiero que en el fotograma 45 se desaparezca, entonces me ubico en el fotograma 45, toco la figura, ojo, toco la figura, vengo para el panel de propiedades y voy a buscar esta opción que dice efecto de color. En esa parte de efecto de color tenemos un estilo donde yo puedo decirle, bueno, quiero un brillo, quiero una tinta, en este caso quiero darle una transparencia. Entonces usamos el estilo alfa. El estilo alfa, entonces acá nos aparece una opción desde el cual podemos o aumentar la transparencia, en este caso llegaría solamente hasta el 100%, o reducirla para que la figura quede totalmente invisible. Listo. Hay que tener cuidado con algo, porque a veces con interpolación de movimiento puede que afecte el siguiente fotograma. Entonces yo en el fotograma 90 quiero que ya vuelva a aparecer, entonces toco la figura y vengo y aumento el alfa. De esta manera, entonces cuando él llega a la mitad se oculta y vuelve a aparecer. Control Enter para probar. Ahora desaparece y vuelve a aparecer. Ese sería trabajando con la transparencia. Voy a crear una capa nueva, voy a agregar una figura diferente. Y a esta figura voy a aplicar otro efecto, que es el efecto de tinta. Quiero que cambie de color, ese efecto me va a servir para cambiar de color. Nuevamente creo la figura, la convierto en clip de película, le aplico la interpolación de movimiento y voy a hacer lo siguiente: que la figura el 45 baje y en el 90 se desplace hacia la derecha. Ok, listo. Me ubico en el 45, toco la figura, vengo a efecto de color, estilo, busco tinta. Tinta trabaja de la siguiente manera: a este lado vamos a encontrar la paleta de colores, de la cual yo puedo escoger el color que quiero que cambie, y acá tengo la opción tinta, desde la cual puedo darle el porcentaje si quiero que aumente o que disminuya. Listo. Entonces, qué tanto efecto quiero aplicarle a esa imagen. Bueno, y voy a ubicar en el 90, toco la figura y voy a hacer que cambie a otro color nuevamente y al 100%. Voy a probarlo,
Entonces ahí vemos cómo la figura cambia primero a azul, luego poco a poco va cambiando a un rojo. Listo. ¿Qué otra cosa podemos hacer con esta interpolación de movimiento? Cuando queremos que primero se ejecute una animación y luego otra, por ejemplo en este caso tengo las dos al mismo tiempo, pues es muy simple. Yo me ubico sobre la interpolación que quiero modificar, la selecciono y con clic sostenido vengo y la muevo, y en este caso le dije pues que a esa animación que hay en la capa 2 no la vamos a ver sino hasta que empiece el fotograma 45. Llego al fotograma 45 y ¿qué va a pasar acá? En la capa de abajo, como en el 90 tampoco tiene más fotogramas, pues solamente la capa 1 nos va a llegar la animación hasta el fotograma, en este caso 89. Si yo quisiera que la de abajo se siguiera viendo, pues tendría que insertarle fotogramas, clic derecho, insertar fotograma, y aunque no haga nada, pues ella se va a seguir viendo porque le inserté fotogramas. Recuerden que los fotogramas son los que nos determinan la duración de la animación. Llegó el 90, la bolita se quedó quieta y la otra se siguió ejecutando. Bueno, ¿qué otro efecto tenemos? Vamos a crear una capa nueva. Voy a crear otra figura. Listo. Lo mismo de siempre, clic derecho, lo convierto en clic de película, le aplico interpolación de movimiento, le doy el desplazamiento que quiera, listo. En este caso simplemente que se mueva de un lugar a otro, y para aplicarle el efecto, por acá en la mitad, toco la figura, vengo al estilo, en este caso voy a usar brillo. El brillo lo que hace es poner más blanca la figura o ponerla más oscura. En este caso voy a llevar el brillo más oscuro y listo. Hay que tener cuidado porque a veces puede que afecte los siguientes fotogramas, entonces para evitar eso pues me percato de revisar y corrijo ese fotograma. Pruebo, control enter, vemos ya como la estrella se vuelve oscura y vuelve a aclararse. Eso sería entonces como la parte de efectos de color. También tenemos otros efectos que sería con los filtros. Veamos cómo aplicar los filtros. Voy a crear un documento nuevo, ya está saturado. Creo la figura, convierto en clic de película, le aplico interpolación de movimiento. Listo. En este caso no le va a hacer ningún movimiento, solamente le va a aplicar el efecto de filtro. Vamos a usar un primer efecto que sería el desenfoque. Entonces toco la figura, estoy ubicado en el fotograma 24, o sea que en ese fotograma es que se va a aplicar el efecto. Toco la figura, vengo al panel de propiedades, busco la opción filtros. Para añadir un filtro nos ubicamos en estos iconos de la parte inferior, le damos clic en ese primer icono, añadir filtros, vamos a buscar desenfoque. Ya acá en el panel de filtros puedo entonces venir y darle el valor de desenfoque que quiera. Entonces cuando le damos probar, bueno, hay que tener cuidado algo porque me afectó también un poco el primero. Entonces el primero que esté en 0 y en el último que vaya aumentando. Listo. Creo otra figura, una capa nueva. Creo otra figura. La convierto clic de película primero, le aplico la interpolación de movimiento, me ubico en la posición que quiera, muevo la figura, listo,
toco la figura, vengo al panel de propiedades, vengo aquí a añadir filtros, voy a darle una sombra, por ejemplo. Acá puedo configurar pues como las opciones. Y veamos cómo funcionaría. Se me acaba bajando, la sombra se va moviendo. Y así, de esa manera podemos aplicar o efectos de color o efectos con filtros. Listo. ¿Qué más podemos hacer con la interpolación de movimiento? Ya vimos cómo mover las figuras, cómo cambiar, modificar la guía, cómo mover la animación del lugar. También podemos escalar las figuras, es decir, que a medida que vaya pasando nuestra animación, la figura cambia de tamaño. Entonces en este caso voy a clicar en la mitad del trayecto, entonces por ahí en el fotograma 12, la figura se ponga más grande. Entonces con la herramienta de transformación libre, yo puedo venir y escalar esa figura. Mucho cuidado con esto, reviso que el siguiente haya quedado bien, o si no lo corrijo. Ahí está. Se pone más grande y se pone más pequeña. Entonces también nos permite escalar las figuras. Esta técnica tiene sus ventajas, pues automáticamente va a interpretar las posiciones pues de la animación. En ningún momento nosotros tenemos que ponernos como lo hacemos en la cuadro por cuadro, e ir dándole la posición a la figura. Tiene sus desventajas en el caso de que sería simplemente para animaciones sencillas, es decir, desplazar un objeto de un lugar a otro, cambiarle de tamaño, aplicarle algunos efectos, un efecto que otro. Pero en el caso de querer un personaje caminando, cosas así, cosas más avanzadas, pues nos tocaría recurrir como una técnica como la cuadro a cuadro. Bueno, esto sería en este tutorial. Ya en la otra veremos cómo trabajar con la interpolación clásica.